40 88 87. WhatsApp y mensajes de texto 03 462 15 46 96 04. Correo electrónico radiociudadvenado@live.com. Facebook Radio Ciudad Venado Tuerto. Bitácora Malvinas, un programa con olor a tinta, tinta de Malvinas, con recuerdos de mar, océano Atlántico, bien al sur, Malvinas, Malvinas del 82, pero aún antes. Un cuaderno donde iremos escribiendo nuestra propia historia en torno a Malvinas, un homenaje a los que aún están ahí, en el fondo de ese mar helado o en la colina de Darwin, esperando por nosotros, tan solo esperando. El cielo por alas. Hola, buen día a todo el mundo. Bitácora Malvinas, programa 42, un programa en homenaje a todos los caídos en la guerra de Malvinas. Y bueno, un saludo a todos los veteranos de guerra de nuestra ciudad, de Venado Tuerto, el departamento General López, de nuestra invencible provincia de Santa Fe y por supuesto de todo el país. Y un saludo especial a las agrupaciones de hijas e hijos, lo que nosotros denominamos la generación Malvinas, y a todos los que aún son niños y niñas de estas agrupaciones. Un saludo muy especial hoy en el Día de la Niñez. Repercusiones del programa número 41, donde tuvimos la presencia del veterano de guerra Jorge Osvaldo Testoni y su hermano José Luis, autor del libro La Sección. Bueno, algunos comentarios de algunos compañeros veteranos o de personas que, bueno, no son veteranos de guerra, pero nos acercaron su opinión. Realmente muy sentida el testimonio de Jorge respecto del combate de Pradera del Ganso, de su caída como prisionero el 28 mismo de mayo. Y bueno, nos contó sobre la muerte del teniente Esteves y de lo que hizo aquella sección del 25, que reflejara también José Luis en su libro, ¿no? Ya que el domingo pasado estuvimos hablando también de este libro, La Sección. Así que le agradezco nuevamente tanto a Jorge como a José Luis el hecho de haber compartido con nosotros el domingo pasado un poco sus vivencias y también sus opiniones y sus conocimientos sobre lo sucedido en 1982. Un saludo muy especial a mis compañeros de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe, por supuesto a todos mis compañeros del cuarto grupo de la segunda sección de la Compañía de Infantería C del Regimiento 12, a todo el Regimiento 12 por supuesto, pero bueno, especialmente a mi jefe de grupo, Antonio Chavarría, y a Leo Durán, nuestro jefe de sección. Saludo especial para todas las amigas y amigos que nos escuchan todos los domingos, ahí como Sandra y Andrés, o Oscar y Estela, Lilian y Carlitos, que están ahí, o Carlos desde Concepción del Uruguay, siempre presentes los domingos, y luego con una pequeña crítica o un agradecimiento, digamos, por el testimonio. Hoy tendremos un testimonio muy interesante. Estaremos hablando con el veterano de guerra Genaro Bordón, un amigo que está allí en su Chaco natal, nació en Barranqueras. Vamos a hablar sobre Malvinas, pero también vamos a hablar sobre el trabajo que él realiza allí en Chaco, ¿no? En Resistencia. Bueno, y quería comenzar este domingo con una poesía. Si bien después en Cultura Malvina vamos a leer otra poesía, vamos a arrancar hoy con esta poesía que se llama Llueve. No sé, Javi, le ponemos un fondito así para que mi voz no suene tan solitariamente sola. No, un fondito calmo.
Llueve. Llueve en las islas. Llueve copiosamente. Se oye una lluvia de graznidos. Llueve en la soledad, en la espalda doblada sobre el madero, esperando al que nunca llega. Deliro y en mi delirio rescato mi imagen que va por el camino gastado, por tantos pasos indecisos. Sueño con las voces de mis muertos, es permanente, no puedo ver mis pasos. La hoja queda pegada a la pared, mientras el árbol se diluye. La corteza se abre como una ráfaga de sombras. Canta un ave, otro es el canto, otra es la ausencia. Bien, ya vamos a develar de quién es este hermoso poema cuando lleguemos a la parte de Cultura Malvinas y leamos otra poesía de esta autora, porque en este caso es una autora. Bueno, y también quería leer, porque el domingo pasado estuvimos hablando sobre los dichos de la candidata a diputada Hatmech y también de los dichos de Beatriz Arlos, y bueno, ha tenido repercusión y aún lo tiene. Nosotros hicimos un comentario, pero no hicimos referencias, y hoy vamos a hablar en Política y Malvinas justamente sobre este tema a nivel, digamos, de lo que implica ser un candidato o un precandidato a algún cargo legislativo, ejecutivo, de provincial o local, comunal, municipal o a nivel nacional, ¿no? Respecto de lo que establece nuestra Constitución. Y lo que le voy a leer ahora es la disposición transitoria primera de nuestra Constitución Nacional, que fue introducida, por votación unánime, o sea, todos los constituyentes, todos votaron esta disposición y estuvieron de acuerdo en el año 1994, y dice así: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Disposición transitoria, primera, es transitoria porque, por supuesto, esto va a figurar en nuestra Constitución hasta el día que Malvinas efectivamente vuelva a ser parte de nuestra soberanía, ¿no? Y bueno, como ya digo, fue votada por unanimidad. Todos los constituyentes del año 1994 votaron a favor de que figurara en nuestra Constitución Nacional esta disposición transitoria primera. Luego vamos a profundizar un poco con este tema justamente con un especialista, con un artículo de un especialista a nivel Constitución Nacional. Bueno, y enlazamos con retazos de historia. En realidad lo que hicimos el domingo pasado fue seguir demostrando nuestra soberanía territorial y jurídica sobre Malvinas, ¿no? Cuando contábamos la evacuación por parte del gobierno de España, del reino en ese momento de España, por supuesto, de las tropas, de los soldados y del gobernador que estaban allí afincados en Malvinas. Y para seguir, esto había ocurrido en 1811, apenas sucedida, digamos, lo que fue la Revolución de Mayo, ¿no? Pero unos años antes, fíjense, para reafirmar el sentido de lo que era la soberanía española sobre Malvinas, hubo un hecho muy particular, que lo titulé así, con signos de pregunta: ¿corrida de toros en Malvinas? Y efectivamente, esta nota de Juan Chicharro dice: ha leído bien usted. Dice: suena extraño, pero es verdad.
hubo corrida de toros en las Islas Malvinas, entonces de soberanía española, y hoy, al igual que Gibraltar, usurpadas por Gran Bretaña. Por supuesto, Juan Chicharro nos cuenta esto desde España, ¿no? Quiero decir que también eran comunes esas corridas de toros aquí en el Virreinato del Río de la Plata, ahí en Buenos Aires, que luego fueron prohibidas, pero existieron por un tiempo las corridas de toros. Bueno, en Malvinas hubo corrida de toros. No sé cómo llegaron los toros hasta Malvinas, pero la cuestión es que en el año 1788 hubo corrida de toros. ¿Y cómo fue esto? A ver, don Ramón Lamamie de Clerc y Villalonga, fíjense, nacido en Torredembarra, en Tarragona, en el año 1748 y fallecido en Ferrol en 1814, era un líder importante. Él lideró una expedición a la Patagonia, pero tiene la particularidad de haber sido, además de haber sido pariente, un ancestro de Juan Chicharro, fue gobernador de Malvinas en 3 ocasiones, 1785, 1787 y 1789. Y en el año 1788, en pleno periodo hispánico malvinense, siendo gobernador de Malvinas, el capitán de fragata, don Ramón Lamamie de Clerc, cuando se produjo el hecho de la muerte de Carlos III, noticia que, imagínense, llegó al archipiélago 10 meses después, ¿no?, de sucedido. Entonces, con motivo de la exaltación al trono de Carlos IV, se celebraron ceremonias y festejos que el mismo Clerc, en un documento que posee su descendiente, digamos, ¿no?, detalla. Y es así: se formó un capaz tablado de 4 chavas, sostenido de 20 arcos con sus respectivas escaleras y pasamanos, y en él se levantó un dosel, ocupando el fondo en medio donde se colocó el retrato de su majestad. Estamos hablando de Carlos IV. En la capilla bien adornada e iluminada se cantó el Te Deum de Acción de Gracias, la jura al nuevo monarca se ejecutó el día 4 de noviembre de 1789, haciendo las funciones de alférez real don José Blas. El estandarte real fue llevado a la iglesia en solemne procesión que encabezó el gobernador, seguido de toda la guarnición. Y se formó una plaza de toros improvisada. Para torear se destacaron 8 individuos. No sabemos si fueron voluntarios o le dijeron, bueno, ustedes tienen que colocarse ahí delante de los toros. Uno ofició de matador, el otro de rejoneador, 2 picadores y 4 chulos. Desconozco cómo es el tema de las corridas de toro, pero bueno. Así era el orden de estos 8 individuos. Todos ellos vestidos de uniforme adecuado, y se lidiaron un total de 12 toros a razón de 4 por tarde los 3 días que hubo corridas. La existencia de corridas de toros en las Islas Malvinas como parte de los festejos con motivo del advenimiento al trono de Carlos IV es un hecho histórico indubitado. Esas 3 corridas de toros en latitudes australes, las más meridionales jamás celebradas, acreditan que el arte de torear hunde sus raíces desde hace siglos en nuestro más profundo modo de vida y costumbres, formando parte de nuestra cultura. Esto lo dice, por supuesto, Chicharro desde su nacionalidad española, ¿no? Y dice, por cierto, mi ancestro marino era catalán y al parecer era aficionado a los toros. Corrida de toros en Malvinas, como para acentuar aún más, digamos, la soberanía española de aquellos tiempos, que luego, digamos, una vez producida nuestra independencia de España, pasaron a formar parte de nuestros territorios. Sin embargo, hoy siguen usurpadas por Gran Bretaña. Bueno, Javi, vamos a pasar a Cultura Malvinas. Tenemos un libro, pero también tenemos una canción. Tenemos una hermosa canción de... Esto en realidad sucedió así. Anoche, bueno, revisando los grupos de WhatsApp que uno tiene, dentro del grupo del Regimiento 12, está Genaro, porque Genaro Bordón, con quien vamos a hablar dentro de un ratito, es veterano del Regimiento de Infantería 12, subió un tema de Cito Segovia. Por supuesto, su chaqueño como Genaro, Cito, una canción que realmente desconocía,
que se llama El Negro Pavón, ¿no? Y es un homenaje a un veterano, a un caído en Malvinas, chaqueño él, y bueno, a partir de una poesía, Cito le puso música y surgió esta hermosa canción que se llama El Negro Pavón. Anda el negro pavón, todavía anda, no importa que sus huesos en Malvinas se suben al silencio de la nieve. Anda el negro pavón, todavía anda. Anda el negro pavón, sangre chaqueña, empuñando un fusil y una sonrisa. Las bombas no destruyen su inocencia. Anda el negro pavón, sangre chaqueña. Anda el negro pavón y también anda su infancia interminable en la cosecha, la memoria del surco lo rescata. Anda el negro pavón, enamorado, la piel de una muchacha lo recuerda. Fue una noche de muro y luna llena. Anda el negro pavón, enamorado. Anda el negro pavón, con él caminan otros niños armados por la patria. Son solo sombras, pero no se rinden. Anda el negro pavón,
todavía anda. Bueno, escuchábamos entonces a Cito Segovia. Cito nacido en la ciudad de Resistencia, y conformó junto a Tito Gómez el dúo de las voces de Quebrachal a mediados del... Es un poco la historia de Cito porque es muy interesante, este cantante, músico argentino. Mediados del 75, dice, viajaron a Buenos Aires, volvió a Resistencia y bueno, no tuvieron, no lograron afianzarse, por lo tanto se disolvió el dúo. En 1979 Cito viaja a México, pero regresa a Chaco a fines del 80, y en el 86 llegó el reconocimiento nacional cuando ganó en el Festival de Cosquín el premio al mejor solista vocal masculino. Lamentablemente, en abril de 1989, yo no sé si ustedes recuerdan este caso, fallece ahí yendo en colectivo con todos sus músicos en un río que cayó ahí al Paraná. Luego él fue encontrado 8 o 9 días después, sobre la costanera de la localidad de Bella Vista. Ocurrió esto, de Corrientes, ¿no? 36 años tenía Cito cuando falleció. Y este tema, particularmente, con la poética de Jorge Pascual, El Negro Pavón, realmente lo desconocía, y bueno, en algunos comentarios que tiene el tema ahí en YouTube, nos cuenta el hijo de Jorge Pascual que El Negro Pavón, dice, era mi primo, oriundo de Sáenz Peña. Se vino para Resistencia buscando una vida mejor, siendo adolescente, trabajó de canillita y era fanático de las películas de Bruce Lee, y no dudó un segundo en alistarse para defender a la patria y combatir ingleses, como él decía cuando estalló el conflicto de Malvinas en 1982. Se presentó como voluntario y partió hacia las islas con apenas 18 años, dice aquí Diego Pascual, y bueno, es un caído más. Así que Cito Segovia. Después escucharemos otro tema también de Cito Segovia, que si bien no nos habla de Malvinas, nos habla de Latinoamérica, y está muy, muy bueno. Cito Segovia, El Negro Pavón, para Cultura Malvinas. Y vamos a pasar ahora a Política y Malvinas, mientras Javi intenta comunicarse con Genaro, que no estamos logrando la respuesta al toque. Y les había adelantado que íbamos a hablar un poco del tema de la Constitución Nacional y la cuestión de las Islas Malvinas y el resto del archipiélago, ¿no? ¿Se puede prestar juramento al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional quien públicamente reniega de la soberanía territorial argentina? Así sea por un módico texto en un tuit. Esto se pregunta Eduardo Barcesat, que es profesor titular consulto de la Facultad de Derecho de la UBA y fue convencional nacional constituyente en el año 1994, en un artículo del diario Perfil. Con preocupación y un indisimulable malestar tomamos conocimiento de los tuits de la candidata a diputada nacional por Cava, que integra una de las listas de Junto por el Cambio, la historiadora Sabrina Ahadmech, por lo que enfáticamente afirma que las Islas Malvinas, las restantes del Atlántico Sur ni las nombras, no son ni fueron jamás parte del territorio de la nación argentina.
Pero aún, en el estrecho marco de un mensaje de Twitter, endilga un cierto grado de ignorancia a quien sostenga lo contrario. Acuérdense que ella decía que era irracional pensar que las Malvinas son argentinas. Debe recordársele a la impugnante de la soberanía territorial argentina la brillante pieza presentada por el embajador argentino, el doctor José María Ruda, ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que aprobó por unanimidad, el 18/9 de 1964, rechazando el alegato del representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, acción diplomática que diera lugar al 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General dictare la resolución 2065, de la cual nosotros estuvimos hablando aquí en el programa. Esta resolución, la 2065, es la pieza basal del reconocimiento internacional a los derechos de la nación argentina sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, así como de la imperatividad de sentar al usurpante para discutir dicha soberanía. Ello, conforme a las reglas del derecho internacional y las resoluciones anticolonialistas de la ONU, no así por el despojo violento operado el 3 de enero de 1833 ante los funcionarios del gobierno argentino de las Islas Malvinas. Pero hay algo más relevante aún, nos dice Barcesat. Se trata de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional que, hace un rato nosotros leímos. Todo funcionario político al asumir su cargo y con independencia de la fórmula bajo la que preste juramento, vieron que ahora uno impone la fórmula por la cual uno puede jurar no solamente como un legislador nacional, sino esto también sucede a nivel provincial y también a nivel de las municipalidades, de los concejales, ¿no? Uno escribe la fórmula y pero se compromete y hace cumplir en cuanto de él dependa a la Constitución Nacional, tiene que respetar a la Constitución Nacional. Bien cabe el interrogante de si se puede prestar juramento a ese deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, según el artículo 36, quien públicamente reniega de la soberanía territorial argentina, así sea por el módico texto de un tuit y que tiene la audacia implícita de intentar burlar un alegato de culto presentado por un embajador argentino y aprobado por unanimidad por la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas hace ya más de 50 años. El fiscal electoral y la Cámara Nacional Electoral están convocados a examinar, previa a toda compulsa electoral, si la candidatura se sostiene o es lesiva. Como sostenemos enfáticamente, a ese deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y a la disposición especial que afirma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, con sus espacios insulares y marítimos correspondientes. Quedan así convocados los organismos del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de la Nación a cumplir y a hacer cumplir también, en cuanto de ellos depende, con la obediencia a la supremacía constitucional. Recordemos asimismo que sobre quienes presten servicio a la usurpación de la soberanía territorial argentina pesa la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos o función pública alguna y la descalificación como infames traidores a la patria. Esto está en el artículo 29 y 36 de nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, Barcesat llama a que la justicia electoral tome cartas en el asunto con respecto a todo aquel candidato, ¿no?, previamente a las elecciones, que no respete o que no haya respetado de alguna manera la Constitución Nacional y en este caso la disposición transitoria primera. En realidad no sé si tendrá que retractarse o pedir disculpas o entender de alguna manera que lo que dijo está montado en un error absoluto, ¿no? Bien, política y Malvinas, Constitución Nacional y la cuestión de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Vayamos a institucionales, veteranos de guerras institucionales, para contarles un poco el trabajo que estamos haciendo desde la Unión de Veteranos de Guerra del sur de Santa Fe. Seguimos con nuestra campaña de garrafas sociales. La gente se tiene que acercar allí a nuestra sede en San Martín 2359.
los días lunes, miércoles y viernes, de 9 y cuarto a 12, allí estamos, y bueno, van a recibir un vale por una carga de una garrafa social. Nosotros hemos recibido un subsidio de la diputada Rosana Velati y a partir de allí adquirimos 100 cargas de garrafas en la compañía Roma Combustibles, porque tiene 4 estaciones de servicios estratégicamente distribuidas en toda la ciudad, y entonces con el vale que nosotros le damos, la gente puede ir por una carga de su garrafa. Seguimos también con la campaña del frío junto a Venado Ayuda. Venado Ayuda se formó el año pasado con gran parte de las ONG que trabajan en Venado Tuerto en cuanto a ayuda solidaria, como Puentes del Alma, como Conciencia, como Cáritas, como Veteranos de Guerra, como el Banco de Alimentos, etcétera, etcétera. Y en este caso seguimos con la campaña del frío, donde se puede donar una frazada o comprar una frazada, dejar el dinero para comprar frazadas, y la gente que no necesita, por supuesto, ir a retirar una frazada en cualquiera de estas 4 instituciones: Impulsar, la ONG Impulsar, Cáritas, Puentes del Alma y la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe. También le hemos agregado, en esta semana hubo una reunión de Venado Ayuda, y allí con el dinero recaudado se han comprado zapatillas, o sea que tenemos unos 100 pares de zapatillas también para poder repartir a aquellos que necesiten, sobre todo niñas y niños, chicos, chicas, primario, del secundario, que necesiten un par de zapatillas, acercarse a cualquiera de estas 4 instituciones. Y hoy, dentro de nuestras actividades solidarias, estaremos en la Casa del Bicentenario, allí con la Secretaría de Territorialidad y Cultura de la Municipalidad de Venado Tuerto, preparando un rico chocolate para un grupo de niñas y niños que festejarán allí su día. Y les proponía entonces escuchar otro tema de Cito Segovia, pero antes vamos a leer una poesía que se llama Tanta Noche, y también tiene que ver con la autora del primer poema que leímos. Un fondito así, Javi, ¿hay? Hay que tener audacia para saber dónde poner tanta noche, doliente, perforada, respirando miedo, matando lo único vivo en el cuerpo. La noche resbala por el pozo de la indiferencia. El pozo se cierra, con manos barrosas, sangradas, y el corazón opaco, infierno que se desata en el límite de la carne, de las sombras. No hay límites para el olvido. No hay freno. Avanza el imperio. Bien, y estas 2 poesías que he leído son del libro El viento los honra, de Miriam Luján Sarkis, una primera edición de Ediciones Independientes, allí en Quilmes Oeste, Ediciones Independientes Rubén Sada, es del año 2019, y es un libro de 92 páginas donde Miriam nos regala una serie de poesías dedicadas, por supuesto, a todos los veteranos de guerra, a los caídos en Malvinas, y especialmente a su esposo Héctor Nazaret, con el cual estuvimos charlando de su trabajo Los Rostros de Malvinas, y a quien él me dijo: Alejandro, te puedo mandar algunas poesías de mi esposa, y aquí está. Cumplió, no solamente mandó algunas poesías, sino que me mandó el libro entero en un PDF, que lo pongo a disposición también si alguno quiere leer estas hermosas poesías de Miriam.
por supuesto con autorización de él previamente, y El viento los honra. Seguiremos en adelante leyendo algunas poesías de Miriam Luján Sarkis, la esposa del veterano de guerra Héctor Nazarelet. Javi, vamos a escuchar el otro tema de Cito Segovia que teníamos preparado para hoy. Ven a mis brazos, tierra latinoamericana, solado patria, con nombre de muchacha. Ven a mis brazos, tierra latinoamericana, dura cintura atada al sur del río Bravo. En Uruguay de noche, en Colombia esta tarde, Guatemala amanece y todo el sol ya sale. Una continente, monte, mar, viento, gente oscura, nacerás. Nacerás aquí mañana, esta sangre nuestra nacerás. Latinoamericano, latinoamericano, latinoamericano. ¡Vamos! En Paraguay despierta, con Perú a cada paso. Ven Argentina siempre, ven con Chile a mis brazos. Ven a mis brazos, vamos, 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 latinoamericano. Gente mi oscura, gente, corazón desatado. Verde Brasil retumba, México está cantando. Sueña con Venezuela, Salvador, Nicaragua. Una continente, monte, mar, viento, gente oscura, nacerás. Nacerás aquí mañana, esta sangre nuestra nacerás. Latinoamericano, 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 latinoamericano. Bueno, mientras seguimos intentando comunicarnos con Genaro y tomando unos mates, tengo una historia interesante, porque bueno, cuando estuvimos hablando de las corridas de toros en Malvinas, esto es independientemente de la opinión de cada uno respecto de estas actividades, ¿no?, llevada adelante por el hombre, como es la caza o la doma, o también podría ser las riñas de gallos o las corridas de toros. Ustedes saben bien que hay movimientos, digamos, que están en contra de todas estas actividades, ¿no? Quiero decir, hay mucha gente que destaca
el trato que el ser humano le da a los animales. Y en este caso, este tema tiene que ver, porque entiendo que la mayoría de nosotros nos gustan algunos los perros, a otros los gatos, pero bueno, quien más, quien menos, todos tenemos una mascota o hemos tenido alguna mascota. Por eso esta historia es interesante, digo, porque bueno, se trata de los perros de la guerra. Los perros de la guerra de Malvinas, en este caso. Es sabido que el hombre ha utilizado y utiliza perros en la guerra para distintas actividades. En este caso nosotros vamos a hablar de los perros en la guerra de Malvinas, como una historia de bravura y valentía. La Infantería de Marina de la Armada Argentina destacó 18 perros de guerra en la gesta de Malvinas. Ahí, por ejemplo, recién me escribía José Luis Testoni, me decía, Ale, desconocía lo de la corrida de toros en Malvinas. Y sí, nosotros buceamos en parte de la historia de Malvinas y nos encontramos con estas así informaciones, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las corridas de toros en Malvinas, igual que muchos deben desconocer que la Infantería de Marina destacó 18 perros de guerras en la gesta de Malvinas. Y no solamente que se llevaron estos 18 perros, sino que hubo numerosas actuaciones heroicas de parte de estos soldados, entre comillas. Los perros llegaron a Malvinas el 7 de abril de 1982. En los últimos días de combate se decidió el envío de perros a primera línea y fueron 3 las parejas enviadas. Estos perros eran los mejores del batallón porque participaban de todas las exhibiciones. ¿Qué era lo que hacían? Los entrenaban en desarme de enemigos, control de detenidos, saltos de altura. Por ejemplo, una de las perras, Suabia, era extremadamente celosa y guardiana. Los machos desaparecieron en el fragor del combate entre el 13 y el 14 de junio. Todos los esfuerzos por encontrarlos fracasaron y se presumió que murieron en combate porque nunca fueron hallados sus collares. De haber seguido con vida, su instinto y sensibilidad los hubiera traído de regreso. Solo regresó Suabia, la hembra. Estaba preñada cuando partió a Malvinas. La noche del 13 al 14 de junio, luego de soportar un intenso bombardeo británico sobre las posiciones argentinas, Suabia regresó junto a las tropas patriotas a Puerto Argentino, pero repentinamente se separó y corrió hacia la negrura de la noche. Varias horas después fue encontrada dándole calor con su cuerpo a un soldado del ejército argentino que estaba herido, a quien llevaron prontamente al hospital. De no haber sido por Suabia, ese soldado podría haber muerto congelado y desangrado. Podríamos decirle, Suabia le salvó la vida a este soldado del ejército argentino. Luego del conflicto, la perrita regresó a su base y dio luz a 9 cachorros. De la dotación de perros de guerra de la Armada, veteranos de Malvinas, el que superó a todos en longevidad, el más viejo, fue Vogel, un ovejero alemán, nacido también en Puerto Belgrano. Vogel sobrevivió al conflicto, participó de misiones nocturnas, entró en combate con los comandos del Batallón de Infantería 5 en reiteradas oportunidades, marchó junto al BIN 5, el Batallón de Infantería de Marina 5, el único batallón que no se rindió ante los ingleses e ingresó marchando a Puerto Argentino sin entregar sus armas y distintivos. A Vogel los ingleses no pudieron sacarle su collar. Vogel fue el primer perro de guerra argentino en recibir una condecoración por su accionar en combate. Al fallecer, el 1 de diciembre de 1991, fue enterrado en la agrupación Perros de Guerra. Su tumba mira hacia las islas y es monumento en honor a todos los perros veteranos de guerra. Según se supo después, los 18 perros tácticos no fueron los únicos que viajaron a Malvinas, sino que hubo otro llevado por el cabo primero Alberto Liborio, al que llamó Tom, Teatro de Operaciones Malvinas, un perro artillero. Tom se transformó en el ser mimado y querido por los soldados, quienes lo ocultaban de los superiores. En Malvinas se comportó como un bravo artillero. Él se paraba delante de los cañones del grupo de artillería 101 y ladraba. Cuando había alerta roja de bombardeo naval,
el primero en salir del refugio para buscar a los soldados más alejados y el último en cubrirse. Compartía con los soldados la comida, el abrigo y jugaba dándole ánimos a sus amigos combatientes. El 12 de junio, en horas de la mañana, 2 aviones se lanzaron sobre los soldados y Tom falleció dando el alerta del ataque. Gracias a su heroico accionar, salvaron su vida 12 soldados argentinos. Como podemos ver, entonces, la agrupación Perros de Guerra, con los perros que participaron en la Guerra de Malvinas, en un primer instante dijimos que eran 18, bueno, le agregamos a Tom 19, ellos fueron Wolf, Nando, Vogel, último sobreviviente, que falleció en el año 91, Warner, Yu, Falu, Kenny, Negro desaparecidos en acción, Frankie, Nick, Duque, Ñaró, también desaparecido en acción, Ranquel, Ñancul, London, Onyx y Suavia, que tuvo sus cachorros luego de volver de Malvinas, y Olaf. Todos ellos son los perros de la guerra que fueron a Malvinas. Y bueno, Javi, no podemos contactarnos con Genaro, ¿no? Por lo tanto, vamos a retomar la charla. Vamos a charlar porque nos quedamos después al día siguiente o el mismo domingo charlando con José Luis Testoni. Y yo le decía si por ahí no había salido un poco confuso, digamos, alguna de la información que brindamos cuando charlamos aquí con su hermano y con él. Y él decía que posiblemente podría haber llegado a alguna confusión. Y dije, cualquier cosa, bueno, volvemos a charlar. Así que lo llamamos a José Luis y charlamos con él y hacemos algunas aclaraciones. Mientras tanto, hay una historia que circula en las redes sociales. ¿Estamos con José Luis? Bueno, como les decía, hay una historia muy interesante, ¿no? Que circula por las redes sociales. Y en este caso fue escrita en la revista Ojos de Trinchera. Su autora es Nina Ferrari. Y cuéntale una historia, vuelvo a insistir, o sea, nos encontramos con historias realmente muy interesantes, algunas son increíbles. Esperábamos charlar con Genaro para que nos contara la historia de él y el encuentro de una granada, o sea, el día cuando se desata el combate en Ganso Verde, él va con sus soldados a ocupar una posición y en el medio del camino encuentra una granada. Esa granada, él dice, esta va a servir para tirarla a los ingleses, por supuesto. La coloca en su bolsillo, en el pantalón, y fíjense, durante el combate un disparo le pega ahí en ese lugar y increíble, se rompe la granada, le salva la pierna, ¿no? Y bueno, la granada no explotó. Desconozco técnicamente si una granada a partir de un disparo puede llegar a explotar, pero bueno, así como esto hay muchísimas historias. La historia de Zulín Corsi,
por ejemplo, un veterano del regimiento de artillería aerotransportado 4, él tenía un fusil FAL, se lo cambia a un infante, porque el infante, bueno, tenía una pistola con su correspondiente pistolera, le cambia su FAL, le da su FAL con la pistolera, porque dice, total, a mí no me hace falta, yo estoy con el cañón, y en un momento determinado una esquirla, justamente durante los combates, como nos contó Chanampa, ¿no? En los combates que se desarrollaron del 27 al 29 de mayo en Pradera del Ganso, Darwin, una esquirla le pega en la pierna y él se corre la pistolera y ve que no tiene sangre, nada, y él había sentido el golpe de la esquirla, ¿no? Y bueno, cuando mira la pistola tenía la esquirla incrustada en una de las cachas de la pistola. Fuimos prisioneros en el Norland, estuvimos juntos compartiendo allí un camarote, me mostró la esquirla, pedazo de hierro, un pedazo de acero retorcido, que se lo llevaba de recuerdo para hacerlo engarzarme, me decía él, ¿no? Así que bueno, quiero decir, hay una serie de historias impresionantes a partir de Malvinas que nosotros vamos contando en Bitácora Malvinas, y en este caso esta de Nina Ferry, que bueno, luego la vamos a contar porque es muy interesante. Lo tenemos en el aire a José Luis. Hola José Luis, buen día. Buen día, Alejandro, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Un gusto poder hablar con vos, Che, no, discúlpame que te llame otra vez, pero habíamos quedado por ahí que podíamos reanudar la charla en el sentido de que por ahí me parecía por ahí, viste, como... Pero, ojo, te quiero decir que la gente que permanentemente nos escribe al programa, le pareció que estuvo muy bien, digo, quizás fue una apreciación mía nada más, por ahí con respecto a algunos datos objetivos, viste, de movimientos. Y ¿no? Con el paso del tiempo, disculpame, sí. Con el paso del tiempo la gente se ha acostumbrado mucho a lo que es el estrés postraumático. La sociedad antes no estaba preparada para eso, pero actualmente, con todo lo que se ha hablado, felizmente, ¿no? Sí. De la guerra de Malvinas, la gente ha tomado más conciencia de lo que es, se cuida mucho con las palabras. ¿A qué me refiero exclusivamente con el tema de estrés postraumático? Es lo que hablábamos con vos fuera de cámara. A veces el ausentismo de muchos excombatientes o el extravío, como yo le llamo, que no sé si está bien el término, en tiempo y espacio. Confundir hechos, confundir personas, muchas veces no saber con quién compartiste el pozo o en forma parcial, y bueno, y después está lo demás que es normal. Estoy caminando por la calle, decime si se escucha. No, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Sí. Pero bueno, viste, aparte lo normal que es que cada cual tiene una visión diferente de un mismo hecho. Es cierto. ¿Viste? O sea, se mezcla todo. Es más, a esta altura te diría que me he topado con muchos excombatientes donde yo me quedo con los primeros relatos siempre. ¿Puedo decir que te cambian el relato No. a una segunda o una tercera charla? No, eso no. Pero te comento qué es lo que experimenté yo. No solo por el hecho de la batalla donde me especialicé, digamos, sí, por así decirlo, del 28 de mayo, y algo más de Darwin, de Goose Green, mejor dicho, más que Darwin, pero es que yo me quedo con los primeros relatos. Cuando volvieron, muchos de ellos me han quedado grabados en mi mente, más que en mi mente, en mi corazón, y después con el tiempo pude comprobar que confundían lo que leían con lo que habían vivido.
Mira vos. Eso me pasó un montón de veces. Yo me quedo con los primeros relatos. Bienvenido sea la reflexión años después, ¿no es cierto? Claro. Con otra madurez, con otra visión. Pero de los relatos, ¿a qué me refiero? Los relatos de guerra yo me quedo con los primeros. Después es como que inclusive algunos habían cambiado, algunos pocos puntos de vista. No me ocurrió tanto eso con la batalla del 28 de mayo. Con la batalla del 28 de mayo sí me pasó con mi hermano, por ejemplo, y con otro muchacho, Graciani, que me confesó que él del 28 de mayo no se acordaba absolutamente nada. Absolutamente nada. No porque no haya estado allí. No. Sino porque lamentablemente, el estrés postraumático o el cerebro protege ciertos hechos y bueno, a él se le hizo una laguna y me dijo, yo del 28 de mayo no te puedo ayudar nada porque no me acuerdo nada. Qué bárbaro. Y decir que él estaba en un pozo con alguien del Regimiento 12 de Corrientes, que no llego a saber cómo se llamaba, un correntino que ellos se admiraban porque dice, para mí no llegaba al 1,5 metros. Y que estaba armado con una ametralladora PAM. Sí. Que prácticamente todos sabemos lo que es. Sí. Es más un arma de museo que otra cosa. Sí. Había varias PAM dentro de nuestro regimiento. Sí, indudablemente. Es un arma que yo diría que ni siquiera sirve para el combate ni cercano, ni próximo, bueno, pero en fin, tenía una ametralladora PAM, estaba tirado en el fondo del pozo, entró Graciani, con Pecchio, con Olmos en una punta. Yo sé todo eso por lo que me ha contado Pecchio y por lo que me ha contado Olmos, no por lo que me contó Graciani. Entonces ahí, viste, son cosas que a mí me asombraron en su momento, me impactaron, pero bueno, uno después con el tiempo se acostumbra y bueno, es el estrés postraumático, viste, en todo su... Sí, vamos a hacer en el programa un domingo dedicado, 1 o 2 domingos dedicados al estrés postraumático, justamente porque, bueno, yo te digo que me enteré de esta, no sé, enfermedad, entre comillas, cuando fui a Inglaterra en el año 2002, ¿no? De repente, por las siglas Post-Stress Traumatic Disorder, PTSD, que viajé a Gales, allí a Tywin, un hospital neuropsiquiátrico donde en ese momento estaban veteranos de la guerra de Irak, estamos hablando del año 91, de esa guerra, y veteranos de la guerra de Malvinas estaban internados allí. No lo paga el gobierno ese tratamiento. Es un tratamiento que le salía 200 libras por día. Lo pagan las asociaciones, así como la Asociación de la Medalla del Atlántico Sur. Son asociaciones civiles que protegen a los veteranos de guerra, ¿no? Y fuimos allí a visitar a un amigo de Les Standish que habíamos conocido días anteriores. Y Les tenía mucho miedo de que se suicidase este amigo de él. Por lo tanto, lo hizo internar ahí en ese lugar. Y bueno, y ahí estuve con un médico que hacía 10 años que estaba trabajando con veteranos de guerra, y él me explicó lo que era el estrés postraumático, que para mí era algo totalmente nuevo, ¿no? Y bueno, a raíz de eso me puse a investigar para profundizar y saber bien qué implicaba. Inclusive un día, en una nota con una radio de San Nicolás, en un duplex o no sé si es duplex o triplex, no sé, pero bueno, charlando con un médico que daba una charla en San Nicolás, ese día nos contó la historia de una señora grande, ya 80 y pico de años, que había venido huyendo con sus padres, la habían traído de Polonia, la Polonia de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, ella había vivido todos los ataques del ejército alemán a su país, y bueno, vino a vivir a Buenos Aires
y jamás en su vida presentó ningún tipo de síntoma respecto de aquellos recuerdos, ¿no?, que le produjeron haber estado presenciando esos bombardeos y esos ataques y el ejército alemán ahí en plena Polonia. Sin embargo, con el tiempo y ante una mudanza de ella a una casa cercana al Palomar, donde está como es un aeropuerto ahí donde funciona la Fuerza Aérea, ¿viste? Se le provoca taquicardia y dice que, bueno, consultando cardiólogo, no le pueden determinar qué le provoca la taquicardia, y bueno, de última concurre a un psiquiatra, y el psiquiatra descubre que lo que le producía la taquicardia era el ruido de las hélices de los aviones. Todavía hay algunos aviones a hélice dentro del Palomar, digamos, que son usados por la Fuerza Aérea. Bueno, el hecho de al girar la hélice y cortar el aire, ese ruido era el mismo sonido que produjeron, me imagino, los Stuka, ¿no?, cuando bombardeaban ahí en Polonia. Fíjate vos, pero muchísimos, 60, 70, no sé, años después, le hace volver su cerebro, su mente, a aquella situación que vivió en la niñez, ¿no? Bueno, y eso es el estrés postraumático. Les Standish me contaba lo mismo. Él, después que volvió de Malvinas, no pasó nada, pero 8 años después, un ruido lo hizo volver a Malvinas. Y a partir de ese entonces, digamos, vive permanentemente con tratamiento psicológico. O sea, perfecto, es porque se dio cuenta. Porque ¿viste? Tiene personas allegadas. No ocurrió tanto así, vos lo sabés bien. Estoy hablando de nuestro querido país. Claro, no porque justamente de esa manera. Justamente la palabra digo, la palabra definitiva sería suicidio, ¿no? Porque justamente el estrés, entre otras cosas. El estrés postraumático provocó muchos de los suicidios que sucedieron con nuestros veteranos de guerra. El suicidio, yo siempre digo, por ahí hago mal, que es una decisión muy respetable. Mala, pero muy respetable, porque no encontraron otra salida. No, por supuesto. Pero bueno, por supuesto. Volviendo al tema, José. yo te decía fuera de cámara la otra vez, sí, que ustedes llevan Malvinas, o sea, llevan Malvinas, ustedes viven Malvinas día a día. Yo no creo que no haya un pensamiento que no lo relacionen con Malvinas. Yo sinceramente no lo creo. Uh-huh. Yo creo que todos los excombatientes de Malvinas desayunan, almuerzan, meriendan y cenan con Malvinas. Puede haber un lapso donde a través de tus hijos, los que han tenido la posibilidad de tenerlos, nietos, digamos, se levante un telón, pero tarde o temprano, durante el día, el pensamiento de Malvinas te vuelve. Uh-huh. A lo mejor estoy equivocado, no serán todos los casos, pero yo con los que he hablado, se juntan 2 excombatientes y ¿qué tema sacan? ¿Te acordás de Malvinas? Claro, sí. O vos cuando desayunás en tu casa no te acordás del rancho o lo que había de rancho, ¿no? No, por supuesto. Que vuelve el aroma, a veces, el chocolate. Son cosas que he visto, que he comprobado que es así. No hay una charla que no, inclusive cuando están hablando de fútbol y por ahí dice, ¿te acordás de fulano? ¿Te acordás de Mengano? Y sale, la conversación sale. Y sí, ayer sin ir más lejos, fuimos muy temprano, un grupo ahí que estamos tratando de iluminar el sistema de iluminación de la cancha del SACA, de Sacachispa, un equipo aquí de nuestra ciudad, un equipo de un barrio periférico, muy humilde, y bueno, estamos tratando de ayudarlos a armar ahí la iluminación de la cancha, y bueno, fuimos muy tempranito a trabajar, hacía unos 3 grados centígrados nada más. Fíjate que justamente un compañero tiene una aplicación de la estación meteorológica de aquí de la escuela del industrial de Venado Tuerto, donde hay una estación meteorológica, uh-huh, y esa aplicación te permite, me dice, por ejemplo, Ale, fíjate, en Malvinas hay 2 estaciones meteorológicas, una está en Puerto Argentino y la otra está en Fitzroy. Y bueno, y veíamos la temperatura en ese momento, hacía 3 grados centígrados en Malvinas, tanto en Fitzroy como en Puerto Argentino, con una sensación térmica de -2 grados centígrados bajo cero.
o sea, 2 grados centígrados bajo cero. Y bueno, ahí nosotros en ese momento teníamos una temperatura de 3 grados centígrados y yo al ver la escarchita ahí sobre el pasto me hacía acordar justamente a un día que el subteniente Reyes, como uno de mis compañeros se ve que estaba medio semidormido en la posición y bueno, no lo vio cuando se acercó y entonces le dijo atención y bueno, nos ganamos un baile, digamos, ahí arriba de la escarcha, que ese sector del pastito donde estuvimos haciendo los movimientos vivos quedó verde, digamos, comparado con el blanco de la escarcha. Así que sí. Perdóname, bueno, te voy a cortar un cachito. Dale. Con respecto a eso de los bailes, hay cosas que la gente por ahí no entiende. Estoy hablando del baile, de lo que vos contás como anécdota, ¿no? Uh-huh. Si alguien se duerme en la guardia, se mueren todos. Estamos en un escenario de guerra. Sí. Yo lo que voy es... Reyes lo explicó eso, te digo, o sea, él dijo, por esto y por esto, sí. Está bien, uno entiende, no, lo que yo voy es, una cosa es el baile, la reprimenda, la cagada a pedo, hablando mal y pronto, sí. Y otra cosa es el castigo excesivo. Sí, de lo cual yo he tomado algunos testimonios. Contra eso yo estoy, ¿no? Y creo que no, por supuesto, nosotros también no hemos hablado todavía del tema, digamos, lo que se puede considerar violación a los derechos humanos dentro de la guerra, cosa que, bueno, está investigando la justicia. Yo no lo encargaría dentro de lo que es derecho humano. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No porque no lo sean, sino para no confundir las aguas, Ustedes fueron a defender a la patria. O sea, yo tengo una posición muy diferente en eso. Lo que sí estoy en contra de todo lo que es aberración y castigo excesivo que no construye, destruye. No, pero bueno, lo que yo digo, independientemente de lo que nosotros pensemos, tanto vos como yo, que yo no emití mi opinión, pero sí. Te digo, la justicia federal lo tiene supuesto. Catalogado de esa manera y lo está investigando de esa manera. Totalmente de acuerdo, ya hace varios años. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que todavía la sociedad no aprende a discriminar lo que es legal con lo que es Y es complejo. Es un tema. Encima sí, es todo justamente para otro programa, ¿no? Es decir, todo. Sí, por supuesto. Vos sabés bien, por ejemplo, dentro de Venado mismo hay 2 agrupaciones de veteranos de guerra y la gente todavía no lo entiende, digamos, o sea, ni sabe cuáles son las diferencias, ni nada, digo, y vos fijate dentro del mundo de los veteranos de guerra, por ejemplo, ahora el lunes 23 va a haber una movilización en Buenos Aires, ahí en Cava, organizada por, valga la redundancia, 2 organizaciones de veteranos, a la cual no adhiere, por ejemplo, la Confederación Nacional, ni tampoco nuestra Federación Provincial, ¿viste? Perdóname, y a eso agregale que también están los movilizados, sea, los del TOC, sí. ¿no? Uh-huh. Teatro Operaciones Continente, que bueno, yo lamentablemente, la bala más cerca les pasó a ¿cuánto? 700 kilómetros. Y se mezclan, por ser la misma clase, algunos se hacen pasar por excombatientes y otros están reclamando la pensión. Sí. La reclaman ahora, que vale un mango, cuando era 2 mangos nadie la quería. Justamente. Y nadie quería ser señalado tampoco como veterano de Malvinas. Esa es otra de las cosas a la cual quería llegar. Uh-huh. Y esto lo viví yo desde afuera. Me acuerdo que parte del estrés postraumático que tienen los excombatientes no solo es culpa de la guerra, culpa de las circunstancias, culpa de un gobierno que hizo algo no previsible, sino también de la sociedad argentina. En ese momento, más que ahora, era una sociedad triunfalista, y yo he escuchado muchas veces, y estoy hablando del 83, 84, 85, 86, 87, por la mierda que hicieron en Malvinas. Uh-huh. Lo escuché de gente que se dice ser parte del pueblo argentino, y lo escuché cuando volvieron los pibes. Uh-huh. Escuché frases, pero inclusive humillantes. Y sí, bueno.
humillantes como por ejemplo, que va a tirar, andaba cazando con la escopeta con el rifle ahí, que va a matar a un inglés. Cosas así, eso fue una de las cosas que me... Y sí, fueron me 10, impulsó 12 a escribir años el libro. de silencio, Sí, o de denostación, ¿no? sí, de los cuales yo le echo la culpa a alguien que en ese momento fue presidente, fue el impulsor de la desmalvinización, llámalo voluntario, involuntariamente, o para salvarse sobre el pellejo, pero lamentablemente fue así. Yo la viví esa época, o sea, ni a vos ni a mí me la contaron, Sí, como no, lo están no, haciendo no. ahora con los jóvenes. Yo viví la desmalvinización, que fue tanto o peor. ¿Vos te acordás la cantidad de suicidios que hubo? La gente en ese momento, por los veteranos de Malvinas, lo voy a decir a boca de jarro, no toda la sociedad, No, por supuesto. pero había un cierto desprecio. Los militares no hicieron en vano la ley por la cual te tenían que tomar sí o sí si vos eras veterano de Malvinas. Y éramos los loquitos Era de la guerra. previsible, era previsible. Era previsible porque inclusive algunos, o sea, primero los chicos, ¿no? La palabra Sí. chicos. Inclusive yo la he usado, ¿no? Ujú. Pero no de la forma que lo usaron en ese momento. Ujú. Y Sí. otra, el loco. No, a ver si cómo va a traer una industria plástica, mirá si hace una bomba y nos vuela todo un Sí, día. sí, los loquitos Esas de la cosas, guerra. cosas que escuché yo, que decía, pero, digo, esta gente no es parte del pueblo. No puede Bueno, ser que piensen eso. José, hasta el día de hoy, viste, el domingo pasado estuvimos hablando, ¿no?, de los dichos de Sí. una intelectual como Beatriz Arlo o de esta candidata a diputada. Yo he escuchado José, otros dichos peores y yo- de otros signos políticos. También. Y ni hablar de aquellos que dicen defender al pueblo, tanto de derecha como de izquierda. Sí, sí, He no, escuchado hay para cosas todos los gustos. como que no me representa el himno, como Ujú. que cosas que bueno, en fin, yo no entra dentro de mi raciocinio. Queremos Escúchame, una patria, tenemos los símbolos. te quiero llevar, Sí. porque me quedó colgado un comentario el domingo pasado respecto, fíjate, te meto otra vez en Sí, tu sí. libro, en la sección, Sí. y el momento clave de la muerte de Jones, del teniente coronel Jones, porque escuchando mirando y escuchando un video de donde habla Kibble, el segundo jefe, que él toma el mando, cuando a él le dicen ha caído rayo de sol, Rayito de sol, sí. que él dice, ¿y ahora qué hago? Porque el tipo sostiene que él no sabía qué hacer, porque bueno, se había perdido el impacto de la sorpresa, estaban parados, no lograban avanzar, y la salida de él fue ofrecer la rendición ¿cómo es? Una charla con los argentinos para ofrecerle la rendición, y bueno. Y no hubo charla. No hubo charla. ¿Por qué no hubo El 28 de charla? mayo no hubo charla, hubo rendición. No, hubo pero- rendición. No, estoy hablando perdóname. Sí. Estoy hablando del combate de la sección Bote y la Ajá. compañía de... No, claro. yo Yo te hablo te hablo en general porque yo en general. Claro, o sea, recuerdo que el 28 de la noche hubo una reunión, porque yo, estaba ahí dentro, ya estábamos casi todos, estábamos metidos dentro de Ganso Verde, a la noche del 28 de mayo, Sí. todo el mundo había retrocedido o había avanzado según Ujú. cómo se mire, y estábamos todos ahí en Ganso Verde, y recuerdo que hubo una reunión de los oficiales al mando del grupo Sí. de Mercedes, Sí. llamado Sí. Mercedes, Estaban las Fuerza tres Aérea fuerzas Mercedes. inclusive. Y bueno, y ahí se decidió, digamos, si seguíamos combatiendo o si había un parate, digamos, ¿no? Con la disidencia del representante de la Armada, que no sé cuántos hombres tenía allí. ¿Y la Armada que yo recuerde? Sí, ¿no? había alguien de la Armada, por un buque que estaba ahí, y que había El sido... Bonsumen estaba ahí. Exacto, pero Sí. había un representante de la Armada que se negaba a rendirse. No sé cuántos hombres tendría. Piaggi, que yo para mí, no tengo el nivel
intelectual o de formación para decir, para hacer una evaluación de las tácticas que tomó Piaget. Claro, de la decisión de Piaget. Pero sí tengo sentido común, yo siempre digo lo mismo. Escúchame, bueno, volviendo entonces para atrás la muerte de John, porque me sorprendió esto que vos contaste, o sea, que hubo después una autopsia, un forense. Hubo una autopsia, sí, un médico. Yo te pasé inclusive 2 hojas de un libro que todavía no leí, que estoy en deuda con esa gente, que es del grupo Argentinidad, Ajá. Una editorial. Y bueno, según la autopsia, Jones murió por un solo balazo. Aclaremos que el teniente coronel, o sea, Jones el cuerpo y puso una firma. Jones es, digamos, dentro de los caídos británicos, el de más alta graduación, ¿no? Teniente coronel. El comandante del para 2 británico. Exactamente, el jefe del regimiento 2 de paracaidistas británicos, teniente coronel Jones. Un solo disparo, y vos decís que fue en la espalda. Entra por detrás el disparo. No, en la espalda no. Entra de una manera como cruzando el cuerpo. Vos fíjate, yo te pasé unas fotos. Es como una posición como que desde mi punto de vista, como que ha estado cuerpo a tierra o algo por el estilo. Ajá. O la bala le pega cuando se tira. A ver, yo te lo dije la otra vez al aire. Nadie va con una chapa patente en el pecho diciendo yo soy el coronel Jones o yo soy el teniente Esteves. No, por supuesto. Eso lo sabemos todos. Cara tiznada, ropa camuflada. Sí, y ellos no tenían el grado visible tampoco, no llevaban como nuestros jefes el grado visible. No, olvídate, eso lo sabes mejor vos que yo. Claro. Pero bueno, el tema es que Jones murió. Sí, pero durante mucho tiempo se creyó que había sido Gómez Centurión, ¿no?, quien lo había matado. Gómez Centurión aparentemente, vos cuando lo traes me nombraste a Oscar Tevez. Sí. Estábamos los dos. En La Carlota, con Eric Langer, que es una OR, compañero de mi hermano, que era, Eric Langer era apuntador de Intalasa. Estaba Ledesma, el apuntador oficial de la ametralladora MAC, y estaba mi hermano, y ningún otro excombatiente. Y yo tenía un equipo que en ese momento era ultramoderno para grabar, que inclusive retrasaba después para desgrabarlo, ¿no? Todavía lo tengo el grabador. Y es con el que después grabé las conversaciones telefónicas, digamos, con el resto de los excombatientes de la sección Bote y algunos del Regimiento de Infantería 12 que estaban en ese lugar. Y Tevez puso algunas cosas que no... O sea, de la misma grabación, los dos, o lo desgrabó de otra manera, o yo puse literalmente lo que ellos hablaban. Claro. Y algunas cosas yo se las dije a Tevez, no coinciden. Por supuesto no las corrigió, pero bueno, qué sé yo, se verá un tema de editorial, no sé. Puede ser. Yo lo de Jones, yo lo encasillo hoy dentro de la duda. Al principio estaba convencido de que era él, hoy lo encasillo dentro de la duda. La verdad creo que la saben los ingleses. Lo de aparentemente Gómez Centurión, y yo inclusive le escribí, ¿te acordás del programa que tenía Malvinas, la verdadera historia? Sí. Bueno, yo lo escuchaba todos los domingos y le escribí y me respondió Gómez Centurión. Gómez Centurión es un señor para mí, con todas las letras. Dejando de lado el banderío político que ahora tiene, ¿viste? No tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de... Sí, como soldado. Como soldado, Gómez Centurión, soldado. Teniente Gómez Centurión. Así. Sí. Entonces, él me responde. Y claro, él está convencido de que era el teniente coronel Jones. Pero bueno, en ese momento, así hubiese sido el perro Pluto, así me pone, la carta la puse yo en el libro, la respuesta de él. Me lo hizo por correo electrónico. Él hubiese tirado igual, o sea, pero el tipo se presentó como comandante. Y estamos hablando de Gómez Centurión, alguien que vivió en Estados Unidos, alguien que domina perfectamente el inglés. Justamente.
O sea, él habló con alguien que tenía la cara tiznada, que se presentó como comandante de los paracaidistas y le pidió la rendición. ¿Qué? O sea, el lenguaje fue fluido, me refiero entendible para Claro. Que uno se pone, yo cada vez que me pongo a pensar... Perdóname, Sí. este detalle. Yo lo que rescato es que para esa hora John ya estaba muerto. Así que es probable que haya sido Barry. ¿Cómo es probable que no? A ver, en una guerra, la primera baja es la verdad. Sí. La segunda es el estrés postraumático. O sea, me refiero, mejor dicho, me expresé mal. La primera baja es la verdad. Después, la consecuencia de los relatos pueden estar afectados por el estrés postraumático cambiados, uh-huh. o deformados, o con otra visión. Y después, bueno, está el sentido común, las conclusiones, todos hablamos, todos sabemos. En realidad yo lo dejo hoy con un manto de duda. Y bueno, el hecho ocurrió. Yo creo que lo fundamental, digamos, la verdad es que Jones murió por un balazo de un argentino. A ver, no murió de un susto. O sea, nuestros muchachos combatieron, repelieron 3 veces el ataque, en una de esas Jones cae herido y muere. Claro. Listo. Y no fue el único oficial de alto rango que murió, que es muy llamativo, pero también es llamativo que fue una de las pocas peleas a la luz del día. Claro, sí. Durante la cual los ingleses se encontraron un lindo obstáculo en las tropas argentinas, inclusive uno de ellos, Wood, hay un relato de un inglés que estaba al lado de Wood, W-O-O-D, que murió, que se estaba burlando de la calidad de las municiones argentinas y recibió un balazo en la cabeza. No, esa no la hay cosas que... No, lo contaba el otro inglés. Yo creo que no lo puse en el libro, pero lo tenía. Inclusive, no es contado en una charla, en una red social. No. Hay que fijarse en un sitio que yo lo nombro en el libro y está eso. Hay un relato de alguien cercano. O sea, hay cosas que bueno, a esta altura son anécdotas, pero bueno, sí, forman pero parte de... A ver, yo lo que pensaba era lo siguiente, porque digo, bueno, hoy íbamos a hablar con Genaro otra vez de la batalla de Pradera del Ganso, y yo digo, bueno, la batalla de San Lorenzo duró, creo que fueron 25 minutos. Claro. Y dio para escribir toda una historia, incluso una de las marchas más hermosas que existen, y que no solamente la interpretan distintas bandas militares o bandas civiles en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Digo, la batalla de Pradera del Ganso... Perdóname, te voy a cortar con eso de la batalla de San Lorenzo. Sí. Yo otra vez me enteré porque me pasaron un audio de un historiador contando lo de la batalla de San Lorenzo. Sí, estaba Juan Bautista Cargal, sí, pero también estaba Baigorria, que lo Uh-huh. salvó al general San Martín. Bueno, pero te quiero decir, 25 minutos dieron para tanto en la historia, por supuesto. Estamos Exacto. hablando de la primera batalla de San Martín, el padre de la paz. No, pero ¿qué te quiero decir? Que el combate de San Lorenzo, vos a quién nombrás, digamos, ¿de quién te acordás? Sí, uno lo relaciona a San Martín, Cabral. Sí, pero hubo otros. Pero por supuesto, Baigorria le salva la vida al general San Martín. Y lo que te quiero decir es que cada vez también justamente se sabe más sobre la batalla de San Lorenzo, nombres de otros soldados, etcétera. Esta batalla, la de Pradera del Ganso Darwin, que duró algunos entre 36 y 40 horas, imagínate, digo yo, da tanto para hablar y para investigar y para poder sacar conclusiones, que digo, bueno, está bien, vamos a hablar con Genaro y otra vez vamos a hablar de Pradera del Ganso, pero bueno, vamos a hablar, justamente, estuvimos hablando con ustedes dos, Regimiento de Infantería 25, Compañía C, y acá íbamos a hablar con gente de la servicio al mando de Pelufo, y Genaro y toda la historia. O sea, porque para mí, lo vengo sosteniendo hace tiempo, digamos, esta batalla, si bien está el libro de Oscar, o bueno, también está tu libro que echa luz, digamos, falta muchísimo más de velar todavía para poder tener una
una noción bien completa de lo que fue, y bueno, y el testimonio de cada uno de los que participó ahí, ¿no? Así que lo vamos a seguir haciendo, digo. Sí, perdóname, una cosita que me acordé ahora, que yo muchas veces hay celo profesional también, no de parte de los soldados, sino por parte de algunos oficiales. Por ejemplo, yo lo he escuchado, pero Pelufo es un tipo excelente. He tenido el placer de hablar con él. La verdad que me ha atendido muy bien, por teléfono, sin conocerme. Y yo noto por ahí que en algunos relatos él toma el mando de la sección bote, lo tenía Olmos. Sí, eso quedó claro, lo que vos contaste el otro día. O sea, está bien, el oficial más antiguo, era Pelufo, está pero a su cargo, claro. También lo del Cabo Castro no es cierto. Lo que todos leen ahí del Cabo Castro que tomó la radio antes, no, el Cabo Castro se estaba quemando vivo por un cohete de fósforo y pedía por favor que lo mataran. Terrible, pero es la verdad, no llegó a hablar por radio. Hay algunas cosas que en la historia oficial tendrían que ser cambiadas a esta altura, cambiadas por la verdad. Una revisión. ¿Sabes por qué? Porque esa historia la escribió un oficial después que no estuvo en el combate. Está. José, bueno. se termina nuestro tiempo. Sí. Lo tenemos a Mariano acá con nosotros. Bueno, yo te agradezco algunas aclaraciones y bueno, y algunas otras cosas que hablaste, como por ejemplo el tema del estrés postraumático, que va a ser un tema exclusivo de alguno de nuestros programas, porque es muy interesante charlar y ver cómo muchos veteranos, digamos, están sufriendo aún las consecuencias de este estrés postraumático, ¿no? Así que te agradezco, te arruiné la caminata a lo mejor, pero bueno. No, estoy en Rosario, estoy en Rosario, sí. Pero, bueno. Vos llamame cuando quieras. Cuando quieras y seguimos avísame charlando. Antes que me vas a llamar, nada más. Dale. Pero no hay problema. Perfecto. Y mira, con respecto a eso de vivir Malvinas, yo ahora te voy a pasar una foto. Dale. Del escudo nuestro en el campo. Lo hice hacer de acero inoxidable. ¿Qué tal? Sí. Y grandote, y está en la entrada del campo. Y ya le vamos a poner un mástil también. Bueno, vos estás hablando de San Luis, ¿no? No, Cuatro Vientos, pasando Cuatro Vientos. En la República de Córdoba, como digo. La República de Córdoba. Bueno, José. Sí, se me enojan, Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Alejandro, muy bueno el programa. Bueno, gracias muchas gracias. Gracias. Abrazo. Saludo a Jorge. Mariano, buen día, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Sabés que te quería hacer una pregunta? Digo, bueno. Vos así, digo, más vale, sos un profesional de la locución y periodista, investigador y todo, pero evidentemente tenés una noción formada sobre lo que ha ocurrido en estos últimos momentos en nuestra sociedad, con algunas opiniones como la de Beatriz Arlo o de la candidata a diputada Ahmed respecto de la soberanía argentina sobre Malvinas. ¿Qué opinás sobre este tema? Yo creo que hay cosas que ya no están en discusión, básicamente. Me parece que no todo puede ser materia de discusión, que no todo puede ser... esto de que recién ustedes hablaban del revisionismo de la historia me parece muy bien, que podamos revisar sucesos, acontecimientos, detalles, si se quiere. Eso está bien, digo, pero hay otras cosas que ya a esta altura, digamos, volver a empezar siempre sobre lo mismo. Claro. Me parece que ya está, digamos, planteado. Sucede en Argentina esto, es increíble, se da vueltas a veces sobre lo mismo. Me parece, digamos, o sea, qué sé yo, a veces hay cosas que no las llevo a comprender, francamente. Yo creo que es más, en todo caso lo que tendríamos que hacer es, y vos eso te lo he marcado algunas veces, creo que lo planteás también desde este programa, es ampliar el concepto de soberanía. Digo, cuando se habla de los ríos, o sea, ampliarlo, no achicarlo. Claro. Me parece que Malvinas ya a esta altura no tiene discusión. Que algunos busquen imponerlo, quizás
algunos pocos porque lo creen y otros buscando un golpe de efecto, porque no creo que tampoco sea genuino en todos los casos. Digo, algunos poquitos pueden tener alguna creencia distinta y es respetable que la tengan, pero digo, también acá podemos creer todos en cosas diferentes y está bien en que nos respetemos, pero ya a esta altura querer imponer cosas a otros me parece que está fuera de debate. Digo, querer pensar, poder pensar la soberanía nacional no implica reducirla, implica ampliarla, implica tener una mirada superadora, implica ver dónde, digamos, tenemos que también pensar que es necesario tener soberanía, pero también digo, sumando. Sí, yo siempre digo, hay un montón de Malvinas dentro de nuestro propio, exactamente, o sea, territorio continental, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, uno cuando mira el territorio y observa que hay franjas importantes de tierra que están en manos extranjeras y siendo explotadas por manos extranjeras, que de eso no vemos nada. Claro, ese por es el eso tema. Digo, por ejemplo, la minería, hablando de la minería, vos imagínate, todavía estamos con acuerdos logrados por Menem de una entrega de, no sé, creo que un porcentaje que es nada, digamos, o sea, si llevan nuestros minerales por eso me parece hacia que afuera, ahí hay que acrecentar la mirada, claro, pero siempre desde un lugar superador, no achicando. Quizá, bueno, no sé bien los motivos, desconozco los motivos de Sarlo, digamos. Sí puedo entender a lo mejor a los de la candidata a diputada, a tuit de hace 5 o 6 años atrás, no sé. Pero está bueno que se abra el debate, no sé si de esta forma, ¿me entendés? Porque uno puede discutir las políticas hacia Malvinas que hubo en los distintos gobiernos hasta ahora constitucionales, justamente desde Alfonsín para acá. Yo creo que las acciones, por ejemplo, durante la época de Menem fueron, digamos, sobre todo los acuerdos que se firmaron en España en el año 91 fueron un desastre para nuestro país. Y creo que las políticas llevadas adelante desde el kirchnerismo, digamos, de la época de Kirchner hacia adelante, y hubo un retroceso un poco con Macri, y ahora hay un avance. Estoy hablando de lo que son toda la utilización de los foros internacionales para poner nuestra posición soberana sobre Malvinas, ¿no? Pero discutir la soberanía a esta altura, argentinos, o sea, gente intelectual que pongan en duda, digamos, los conceptos de las cuestiones históricas, jurídicas, ¿viste? Parece extraño. Sí, porque aparte me parece que también hay, si tenés ganas de poner en discusión cosas, hay otras cuestiones que se pueden poner sobre la mesa y que podemos pensar. Digo, hoy que estamos en el Día de las Infancias, si tenés ganas de discutir algo, de profundizar la mirada sobre algo, bueno, discutamos a ver qué infancia estamos construyendo como Estado, como sociedad, digamos, qué se está haciendo por las infancias. Digo, si queremos, hay muchas cosas para discutir y para profundizar. Me parece que centrarla por eso te digo, me parece que son golpes de efecto en general. Claro, por ejemplo, o sea, que buscan tocar algo donde saben que va a generar hay una nota interesante de Guillermina Tiramonti, una reconocida pedagoga argentina, digamos, que dice que la educación argentina es un simulacro, en el cual se simula que se aprende, se simula que se enseña, y así estamos. Bueno, entiendo también que Guillermina está poniendo sobre el tapete, digamos, la discusión sobre la educación de una manera quizás con la cual no coincido, pero de hecho ha generado un revuelo entre la gente que está ligada al mundo de la educación, que en este caso la educación, por supuesto, comprende desde el vamos a lo que son las infancias, ¿no? Estamos hablando aquí de los niveles iniciales hasta el primario. Por eso digo, qué sé yo, y ese para mí usarlo es como una pensadora, a lo mejor estaría bueno también que no quiero entrar en detalles, digamos, porque también sería injusto y digamos, no tengo tantas herramientas y tanto conocimiento, pero me parece que es eso, que es un golpe de efecto y que en realidad si queremos discutir y profundizar la mirada sobre cuestiones que nos suceden todos los días y que son también materia de abordaje y discusión, hay un montón de otras cosas de las que no se hablan casi nunca y que se podrían hablar y se podrían debatir y podríamos pensar en construir otra cosa. Mariano, nos pasamos unos 3 minutitos bueno, charlando. Gracias. Gracias. Nos estamos viendo Bitácora el domingo que viene. Dale, muchas gracias. La música de acá es parte del aire.
Parte del domingo. En Radio Ciudad, MPA, música popular argentina. Música para el alma. Todos los domingos de 10 a 12. Conduce Mariano Carreras. Ahora escuchamos música popular argentina. Sale el sol, sueña el sol, brilla el sol. Sale el sol, sueña el sol, brilla el sol. Sale el sol, sueña el sol, brilla el sol. Sale el sol porque las enfermeras lo reciben como a un recién nacido. Porque los panaderos lo despiertan con pan caliente y unos mates tibios. Porque un guitarrero trasnochado le ofrenda su última canción del día. Sale el sol porque siempre hay un taxista que lo trae gratis desde algún suburbio. Porque la maestra lo espera para izar la bandera. Porque los changuitos con frío se levantan cuando él los llama. Sale el sol, sueña el sol, brilla el sol. Sale el sol, sueña el sol, brilla el sol. Sale el sol por tu sonrisa que me ilumina y da sentido a todo mi existir. Por tu mirada, por los que salen a jugar, por los que van a trabajar, pues sin el brillo de la gente no podría vivir. Sale el sol, sueña el sol, brilla el sol. Sale el sol, sueña el sol. Buen domingo, ¿cómo andan? Yo acá estoy desencillando, porque bueno, estábamos ahí en lo que es este pase que buscamos hacer en Radio Ciudad con Bitácora Malvinas, y ahora de a poquito entrando en MPA. Y para entrar, una de las cuestiones que hacemos es acomodar el mate. Para quienes no saben, les cuento, estamos haciendo MPA desde Radio Ciudad, y quien les habla vive en Firmat, entonces salgo de casa, tomo algo rapidito a veces y arranco. El arribo a la radio necesita la preparación del mate y que uno se vaya preparando para llevar adelante este programa, que después sale a la vez, no sé si el terminará después, en simultáneo. Sale por Radio Ciudad, sale por Radio Activa y sale por Radio Villada. Y ahí entramos a tu casa, a tu trabajo, te acompañamos en el auto, en la caminata, donde vos nos dejes, ahí estamos, con MPA. Ahora sí, un matecito como para que la garganta se vaya acomodando. Y en este día tan especial, que es el Día de las Infancias, hace ya unos años, a partir de que la vida me premió con la posibilidad de ser padre, empecé a repasar cuestiones ligadas a las infancias de mis hijos, a mis infancias, a las infancias de otras personas, y empecé a prestar atención en las historias, en los relatos, en algunas cuestiones que andaban sueltas por ahí, en las redes sociales inclusive, que compartían paisajes de infancia. Y en esa búsqueda de historias, algunas de las cuales vamos a compartir en el programa de hoy, es que nació este libro Pibitos, Pibitas, que está ilustrado por mi querido amigo Ariel Bertolotti, y que tiene
prólogo de quien fue ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe, una persona que admiro muchísimo, María de los Ángeles Chiqui González. Esta historia me la contó el pintor, artista plástico firmatense Norberto Lupi. Se llama Primer Amor y dice así. Cuando era un niño, Norberto Lupi la conoció. Fue sin querer. Sucedió porque tenía que suceder. En algún lado estaba escrito. Fue un domingo en la plaza del pueblo. Iba a misa, pero no llegó. No pudo llegar. Ella se lo impidió. A pocos metros de la iglesia, la Biblioteca Popular Nosotros llevaba adelante un concurso de dibujo. Aunque el certamen era para adultos, el niño mostró tanto interés que lo invitaron a participar. Ganó el primer premio. Con los años se convirtió en un pintor de trayectoria internacional. Sus obras recorrieron el mundo. Recibió la llave de oro de la ciudad de Yokohama, en Japón. Alcanzó el Gran Premio de Honor en el Salón de Pintores Marinistas de Argentina. Su labor profesional hizo que muchas veces se viera tentado a emigrar de Firmat. Sin embargo, no lo hizo. Se quedó. En 2004 consiguió el mayor de los galardones. Lo nombraron ciudadano ilustre de su pueblo. Fue la primera vez que la ciudad dio este reconocimiento y lo eligieron a él, a un artista, un pintor. Un par de veces le pregunté por qué nunca se fue. Siempre me contestó lo mismo. Acá está mi gente, mi familia, mis amigos. Yo soy firmatense. Sin embargo, creo que nunca emigró porque es el terruño donde sucedió el milagro inicial, el lugar donde Norberto y la pintura se enamoraron para siempre. El niño vuelve a casa con 2 chichones. El niño vuelve a casa con 2 chichones. El médico amenaza dar inyecciones. Dar inyecciones. Pregunta a la abuela, ¿habrá que internarlo? ¿Será una secuela? ¿Tendrá convulsiones? Su madre, pa' curarlo, le hace canciones. El niño está muy triste, qué descontento. El niño está muy triste, qué descontento. El médico insiste con los fomentos. Con los fomentos. Sugieren los tíos mejor abrigarlo, que no tome frío, cuidarlo del viento. Su madre, pa' curarlo, le cuenta un cuento.